Feliz sábado. ¿Cómo me gustaría poder tener una máquina de transmitir telepáticamente todo lo que hemos estudiado para poder preparar este tema? Hay mucho contenido y es poco el tiempo. Pero a falta de eso, vamos a hacer lo que podemos, que es transmitir verbalmente, y vamos a comenzar con una dinámica, un juego. Si les pido a los chicos, ahí está, vamos a ver, ahí estoy moviendo, no, bien. Está prendido. Sabemos que hay gente que nos está mirando, así que también los comentarios, vamos a tratar de estar atentos a quienes nos quieran escribir por el chat, participar. Siéntanse parte, si hay alguna preguntita, algo que no se entendió y digan, chicos, ¿pueden repetir esto? Lo repetimos con toda felicidad, porque lo más importante de este sermón es que se vayan... Que se entienda. Que se entienda y que se vayan llenos de todo esto. Que no sea algo que, la verdad es que no entendí nada, me voy así medio... No, preferimos que se entienda, porque de eso se trata la Biblia. Bien, entonces, vamos a comenzar con un juego. Vamos a poner en la pantalla imágenes. De paso, ese es el título de nuestro sermón, pero entonces vamos a ver... Como diría Max, picante. Picante. No está llegando... ¿Tenés que acercar? ¿Está prendido? Ahí está. Ups, me pasé. Te fuiste. Bueno, me fui. La consigna es, ¿qué ves? ¿Qué hay en la foto? Vamos a ver la primera. ¿Qué ven? Me voy a acercar con el micrófono. Perdón, Lucas. Me fui. Me quedo yo. ¿Qué ven? ¿Alguien? Una pareja. Una pareja. Bueno, ¿qué es? Es un perro. Es un perro. Es un perro. Ok, no era lo que parecía. Otra. Una canasta. Una canasta. Una canasta. Parece una canasta de picnic, ¿no? ¿Y qué es? Miren bien. ¿Tipo mimbre? Un edificio. Un edificio con forma de canasta. Ok, tampoco era lo que parecía. ¿Qué puede ser esto? A ver, por este lado, Roy. Parecería un cubo Rubik, pero más simple. Ok, un cubo Rubik Un simplificado. cubo. Mira, yo no había visto un cubo. Yo me imaginé había que visto otra cosa, se pero podía bueno. interpretar así. Vamos a ver qué es. Está bueno. Es como una torre, ¿no? No sabría decirte. Bueno, este era medio raro. Es un edificio de investigación en Francia. Pero es otro edificio. Último. ¿Qué es? Un camaleón. Un camaleón. Ok. ¿Era un camaleón? ¿Era un camaleón? Esperen, veamos. Hay dos personas. Dos personas. ¿Era un camaleón? Con esto simplemente queremos ejemplificar lo que vamos a ver hoy. Nosotros podemos ver apenas el contorno, la primer foto. Eso es lo que está en la Biblia al principio. El contorno de algo que después se va develando y entonces vamos encontrando más detalles. Vamos a buscar Hebreos 8 al 5. Vamos a tener mucha Biblia esta mañana, pero muchísima. Y necesitamos que ustedes nos acompañen siguiendo y leyendo con nosotros para que no nos perdamos y para que puedan seguir el hilo. Hebreos 8, 5. Anto, si me lo puedes leer, gracias. Sí. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Gracias. Está hablando del santuario y dice conforme al modelo. Alto acá. Yo siempre había entendido que entonces Moisés había visto directamente
el cielo, el santuario celestial, y entonces después se le dijo cómo él tenía que hacerlo en la tierra. Pero acá no está diciendo eso. Le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya Dios aparentemente le muestra un modelo de lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque Moisés todavía no podía entender cómo iba a ser todo. Es como que hoy en día nos muestra Dios el cielo y las cosas que a veces se describen en la Biblia es como no tienen dimensiones que coinciden con nuestra imaginación. Entonces Dios le muestra ya el modelo, como diciendo, bueno, este es el plano que vas a hacer en la tierra, con elementos terrenales. Les voy a hacer una pregunta y también si me pueden contestar los que están mirándonos a través del canal. ¿Quién nunca escuchó del santuario? Esto es un sondeo, no es un juicio, nada. Es un sondeo para saber a qué nivel nos vamos a manejar y si hay cosas que alguien nunca entendió, bueno, entonces vamos a dar ciertos detalles para que se pueda entender. ¿Alguien nunca escuchó del santuario de Moisés, el santuario que está en la Biblia, en el Éxodo? Bueno, todos alguna vez escuchamos, por acá por lo menos así. ¿Alguien estudió el santuario profundamente y dice, la verdad que este tema me re gustó y yo le metí mucha pila y lo estudié alguna vez en mi vida? Hay uno que me hace, Hay otro, muy bien. Edu, Roy. 3, bueno, yo para saber más o menos con qué audiencia tenemos. Muy bien. Esta sería una silueta, el santuario terrenal, una silueta de lo que hay en el cielo. Nuestro objetivo con este sermón es poder traerles el santuario, bajarlo a una vida cotidiana. ¿Por qué estudiar el santuario puede ser importante para mi vida cotidiana? Parece ser algo lleno de leyes, de ritos, de rituales que ya no se hacen hoy en día. Digo, entonces, ¿por qué lo voy a estudiar hoy? Si bien tiene el plan de salvación, la verdad es que en mi vida diaria espiritual quizás no me hace ninguna diferencia. Nuestro objetivo es demostrar que sí hace diferencia estudiarlo. Vamos a ver cómo hace diferencia esto. Bueno, entonces, vamos a empezar con un croquis general. ¿Se acuerdan más o menos? Estos son la forma, así muy en silueta, de cómo estaba construido el santuario. Teníamos el atrio general, teníamos un altar a la entrada, después una fuente para limpiarse y después teníamos un mini edificio adentro que estaba partido en dos. Teníamos el lugar santo, con un candelabro para iluminar, una mesa con panes, utensilios y otras cosas, un altar para el incienso y después había una cortina que dividía hacia el lugar santísimo. Y adentro estaba el arca del pacto. Algunos quizá hayan escuchado un tema que nosotros hemos hablado con respecto al santuario, que traemos una propuesta de interpretación de qué podrían simbolizar estos muebles. Cada uno de los muebles principales, el arca, la mesa del pan y el candelabro, representando tronos de cada persona de la divinidad. Entonces, para los que no escucharon, vamos a hacer una pasada por estos símbolos. Primero, vamos a leer Éxodo 25, versículo 22. Angie. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Gracias. Encima de esta tapa del arca, que en algunas traducciones se lo traduce como el asiento de misericordia, estaba manifestada la presencia de Dios. Y era de una forma bastante literal, aquí en la tierra, un trono de Dios. El trono de Dios, el trono de la presencia de Dios. Entonces, el modelo que tenemos, la silueta que tenemos acá, es eso, un modelo, pero Dios es bien real. Dios se manifestaba en ese lugar. Ahora, como detalle, es interesante notar que hay 2 querubines. ¿Se acuerdan dónde más había querubines? ¿Dónde? En el Edén, muy bien. Había querubines en el Edén, en la entrada. Y después en varias otras visiones de Ezequiel, de Isaías, se pueden ver en el templo o en las visiones se ven los mismos querubines sirviendo en la presencia de Dios. Perfecto.
Vamos rapidito, así no nos quedamos. Siguiente mueble, la mesa del pan. Alguien que busque Juan 6, versículos del 32 al 35. El que lo tiene, se le acerca un micrófono, así se escucha desde la transmisión. Sí, Jackie. Juan 6, versículo 32 dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Gracias. Antes de que devuelvas el micrófono. Entonces, ¿a quién te parece que podría representar el pan de la mesa? Jesús. A Jesús. Entonces, la mesa es el trono de Jesús. De Jesús. Excelente. Ahora, hay un detalle muy interesante. Perdón, aquí Sí. en la Tierra es una representación. Nos estamos imaginando que este es un modelo de algo que ya existe en el cielo. Entonces, en ese lugar estaría el trono de Jesús, en el cielo. Hay un detalle interesante que está en Éxodo 26, ahí está la referencia, aunque se ve poquito. Éxodo 26:35 describe cómo había que organizar el santuario. ¿Se acuerdan que cómo estaban en el croquis? Dice el versículo 35, coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo. Entonces, ¿Yo puedo hacer una pregunta? sí, pregúntame. ¿Qué tiene que ver, por qué me dice el lado norte? Siempre me pareció, antes de estudiar, un dato que no tenía mucha importancia por ahí, ¿no? Del lado norte, ¿por qué me lo dice ahí? ¿Se les ocurre por qué puede ser del lado norte? ¿Les suena de algún otro lado de la Biblia el lado norte? La segunda venida, dice Caro. Interesante. Ujú. ¿Qué otro lugar aparece? ¿No? Les tiro la referencia. Vamos a buscarlo. ¿Vamos a buscarlo? Vamos a abrir Isaías 14, versículos 13 y 14. Los sabios que venían del oriente, dicen. Bueno, oriente, norte. Oriente, norte. Hay muchos puntos cardinales en la Biblia. Sí. El que lo tenga. Y son todos importantes. Ese también es importante. Sí. Isaías 14, 13 y 14. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿De quién está hablando? De Satanás, del adversario. Y quiere el norte. Quiere ocupar el lugar. Dice que se va a sentar en los lados del norte. Quiere ocupar el lugar de Jesús para seguir estudiando. Bien, vamos a avanzar. Lo siguiente que tenemos. Lo siguiente que tenemos es el candelabro. Mientras aparece la diapositiva, te voy a pedir que leas un extracto de un comentario de una Biblia arqueológica que habla con respecto a la menorá o al candelabro judío. La menorá, el candelabro colocado en el templo, pudo haber sido una representación abstracta del árbol de la vida. En los textos bíblicos sapienciales, como el Salmo 1, los justos se comparan a un árbol sembrado junto a ríos. Y en Proverbios 3:18, la sabiduría se describe como un árbol de vida para aquellos que se unen a ella. Fuera de las fuentes bíblicas judías, abundan las referencias al árbol de la vida. Los árboles aparecen regularmente en el arte judío, son comunes, especialmente en entornos fúnebres. En este contexto, probablemente representan el árbol de la vida como un símbolo de inmortalidad. Gracias. Tengo una diapositiva con una imagen de un grabado encima de una tumba, lo que se piensa que fue una tumba judía. Se lo utilizaba para decorar, para simbolizar esta eternidad, la esperanza de la vida eterna. Ahora, nos queda una persona de la Trinidad.
¿quién nos queda? Ya hablamos del Padre, de la presencia de Dios, hablamos de Jesús. Nos queda el Espíritu Santo. Entonces, este candelabro parece ser una representación del Espíritu Santo. Pero además es una representación abstracta y en 2 dimensiones. Ahí está voy a volver una. Ahí se ve este grabado. Pero parece ser una representación abstracta y bidimensional de un árbol, entonces. ¿Se ven las ramas? ¿Y se acuerdan la descripción del candelabro? Tenía forma de ramas de almendro. De árbol, sí, muy bien, el almendro. Puntualmente de almendro, y tenía hojas y flores y frutos de almendro. De almendro. O sea, Pero bueno, claramente el dibujo simula ser, el candelabro no solo iluminaba, sino que intenta Dios asemejar un árbol en este candelabro, ¿no? pero vamos a ver entonces la conexión con el Espíritu Santo. Vamos a leer Zacarías. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 4. Versículos 2 al 6. ¿Alguien de este lado que lo tenga? Que lo quiera leer. No. ¿Lo tenés? Sí. Ahí va el te pones los micrófono, anteojos, así ahí pueden llega el escuchar micrófono. todos. Zacarías 4, del 2 al 6. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Gracias. No por la fuerza, sino por mi espíritu. Ese es el simbolismo de los olivos y del candelabro. Ahora, qué lindo, ¿no? Qué linda imagen, haciendo un paréntesis, que estemos en la iglesia de los olivos, en la iglesia del Espíritu. Ojalá que sea así, ese es nuestro deseo, ¿no? Que la iglesia esté llena del Espíritu, como el olivo está lleno del aceite. Vamos a hacer entonces una vista de pájaro, repasando los muebles del santuario, de vuelta. Teníamos entonces, ya vimos estos 3, la mesa del pan, el candelabro y el arca del pacto. Pero nos queda este mueble chiquitito, un mueblecito más o menos así de alto, cuadradito, donde se ponía fuego, que era traído desde el lado del arca del pacto, y se colocaba incienso. ¿Qué les parece que puede representar este altar? Es interesante. Mientras ustedes piensan, es interesante porque tenemos las 3 divinidades ahí, ¿no? Representadas, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y entonces en el medio hay un mueble. ¿Hay un cuarto? ¿Qué se les ocurre que representa? Hay una pista en la Biblia, no es algo que nos estamos inventando por las dudas. A ver si alguien conecta. ¿Ideas? ¿En el chat de YouTube habrá algo? ¿A nadie se le ocurre el del medio? Escuché ahí algo, no sé qué. Fuerte. Las Alguien dijo por acá, oraciones. oraciones. ¿Las oraciones de Muy bien. quiénes? De los santos. Vamos a leer el versículo. Ese versículo está en Apocalipsis 8, versículo 3. Si quieren lo puedo leer yo. Dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono, que es similar a la posición y a la descripción del altar del incienso en el santuario. Entonces, ¿cómo? Es la misma. La misma descripción. Sí. Entonces, podríamos argumentar, se nos podría ocurrir, que el altar nos representa a nosotros y que el incienso y el humo son el espíritu que acompaña nuestras oraciones. Perdón, cortito. Sí. Qué lindo, si lo visualizamos de esta manera, que si ese altar representa las oraciones del pueblo de Dios, de los santos en ese sentido, ¿no? Fíjense dónde está. Es muy importante la posición. ¿Dónde está ese altar
está en el medio de los tres, en el medio de la divinidad. Uno creería que si Dios va a poner una representación de su pueblo, de sus hijos orando, quizás lo va a poner fuera, porque el santuario era muy santo. Pero no, Dios nos pone en el medio y nos envuelve con esta divinidad, ¿no? Que es una imagen que a mí me encanta recalcar cada vez que hablamos de esto. Los invito a pensar, a tratar de descubrir después en sus casas con tranquilidad en qué otros lugares de la Biblia pueden relacionar el incienso o el perfume con el Espíritu Santo. Y piensen que el Espíritu Santo es como el perfume, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se pone perfume? Se siente. La gente se da cuenta, pasa por el lado y qué rico. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo se nota, se siente, se huele. Bueno, este fue un pequeño gran paneo de la base, el primer templo que se le da al pueblo de Dios en la tierra, y entonces se le da el santuario. Y dice, bueno, lo vas a hacer así. Pero entonces viene, no sé si me pones la otra diapositiva, viene una intención de David de tratar de hacer como una especie de santuario 2.0, ¿no? Agrandarlo un poquito más y dice, yo te quiero hacer una casa, Dios. Y Dios le dice, no, vos lamentablemente no podés, pero sí lo va a poder hacer tu hijo. Y entonces Salomón hace como un santuario, que era la casa más grande, agrandada, con más detalles, con más dimensiones inclusive, que el santuario que se le dio al pueblo de Israel. Y siguiendo, no lo vamos a estudiar pero siguiendo con este modelo, entonces se le muestra a Ezequiel en una visión que es inmensa, con una cantidad de detalles que un sábado de tarde me senté a leer. Era impresionante, que hasta me costaba muchísimo imaginarlo, porque tenía piezas abajo, piezas arriba, piezas al costado, piezas acá, que la puerta acá, que la puerta... Impresionante. Yo dije, bueno, ¿y esto cómo lo traduzco? ¿Cómo lo bajo? Son 7 capítulos, no, 8, contando 8 capítulos 8 de capítulos. Ezequiel. Empieza en el capítulo... No, más, porque arranca como desde el 37. Sí. Son como 10 Los invito capítulos. a en algún momento leerlo, pero realizando algunas conexiones, que hoy vamos a ver solo estas conexiones, que no son coincidencias, son conexiones que van a apuntar a otra cosa, ¿no? Que tienen coincidencias, tanto con algunas con el templo de Moisés y otras con otro templo todavía más grande que sigue después. Me acompañan a Ezequiel, capítulo 40, versículo 2. Y nos vamos a quedar por ahí, entre el 40 y el 47 vamos a ir leyendo varios versículos. Así que lo vamos a tratar de hacer rápido para que podamos pasar a la siguiente parte. Son apenas menciones de las coincidencias que vamos a ver. 42. Alguien que quiera leerlo. Ezequiel 42. Andy. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi un hombre de pie junto a una puerta de entrada y Hasta su ahí, rostro... Hasta ahí, gracias. ¿Solo el 2? Solo el 2. Decía que estaba ¿dónde en la ciudad? Esta ya es la visión de Ezequiel. Él ve una ciudad y dice, Dios lo ubica en un monte muy alto. Bueno, importante porque esto se va a repetir. No estaba hacia el santuario de Moisés, pero se va a repetir más adelante. 43. Ahora Andy, sí. ¿querés leer el 3 también? A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Ok, tenía en la mano una cuerda y una vara para medir, que era con lo que se medía antes, eran medidas preestablecidas, ¿no? Y con esto iban repitiendo para ver cuánto medía. Esto es particular, porque un hombre con algo para medir es como muy particular, se vuelve a repetir. Acá va a haber otra coincidencia, por eso lo leemos. ¿Qué era lo que tenía esta ciudad? ¿Qué características vamos a ver también? 45, el capítulo 45 de Ezequiel. ¿Qué más tenía? ¿Alguien que quiera leerlo? Vi un muro que rodeaba todo el templo.
La caña de medir que ese varón tenía en la mano era de 6 codos de largo, de a codo y palmo cada codo. Midió el muro que tenía una caña de espesor y otra caña de altura. Gracias. Hay de paso un detalle súper interesante para el que no tenemos tiempo de meternos con la descripción de la caña. Pero bueno, lo importante es que Si la ciudad en algún tenía... momento encuentran una conexión de otra caña así y lo que medía, y porque uno dice estas medidas, ¿por qué tan específicas? Bueno, tiene una razón de ser que hoy no podemos comentar, pero se los dejamos como punto a concentrarse. Entonces dice que había un muro que rodeaba la ciudad. Estamos hablando de Ezequiel, nos volvemos a situar, que está viendo en visión una ciudad, un templo, al cual nosotros le llamamos un templo 3.0, porque es un aumento de los templos que vienen creándose. Él ve en visión este templo con medidas y todo, pero es un templo santo, es el templo de Dios. Y tiene un muro alrededor, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tiene un muro si la ciudad es santa y no está rodeada de pecado? En cambio, el santuario tenía un muro hecho de tela y estandartes que sujetaban esa tela alrededor para delimitar un espacio santo para el Señor. Estaba apartado, estaba en el centro, pero era santo porque estaba apartado para Dios, ¿no? Entonces, por eso tenía un muro de separación. Pero esta ciudad que ve Ezequiel no está en la tierra, no hay esto. No sé. No sabemos. Bueno, no sabemos. Él ve esta visión y no deja bien en claro dónde está específicamente, pero siempre me llama la atención y digo, ¿por qué tendrá un muro alrededor? Bueno, hay una respuesta. Sí. Después la vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. 43, 4 y 5 entonces. Vamos a ver algo que sucede en este templo ciudad o este templo 3.0. 43, 4 y 5. ¿Alguien que lo... Sí, aquí delante. Ahí está. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Qué lindo. Ay, esa imagen me pone los pelos de punta pensando cómo la gloria de Dios no es que simplemente se presenta, ¿no? Y bueno, la vemos, llena, envuelve todo el espacio. Otra vez se presenta la gloria de Dios y hace que este templo sea especial, como el santuario de Moisés. Pero la entonces, gloria de Dios ahí. ¿Pasa algo trágico o no? Vamos a ver. 44 del 1 al 3. Vamos a leer Ezequiel 44 del 1 al 3. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Gracias, muchas gracias. Acá pasa algo trágico, como dijo Max. Dice que hay una puerta en el versículo 2, y esta entrada debe permanecer cerrada. Este templo maravilloso, donde está la gloria de Dios, no se puede acceder. ¿Puedo? Sí. Me llama la atención, es un detalle que estoy conectando ahora. En el santuario de Moisés había una sola entrada. Y esa entrada estaba por el lado oriental, como describe acá, que es la puerta que iba a estar cerrada. Ahora, este templo, voy a volver unas diapositivas para que se vea el croquis general. Este templo tenía 3 entradas. Tenía una para el sur, una para el norte y una para el este. Pero la entrada que está cerrada es la del este. Es un detalle interesante por ahí para estudiar un poco más. Pero esta puerta efectivamente se cierra. Pasa Dios, entra Dios por esa puerta y dicen, ok, esta puerta ahora es santa, no se entra más. No entrará ningún hombre, ¿no? Es como que hay un límite acá.
¿Por qué será importante? Ya lo vamos a ver. Y también sucede algo. 43, 7 al 9. Ahí mismo, sí, 43, 7 al 9. Sí. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Gracias. Lo que sucede aquí entonces es que hay un muro y dice, han puesto a sus ídolos y han hecho sus cosas al ladito de mi muro. O sea, pusieron está una medianera nada más. tan pegado que ni siquiera hay otra, no hay espacio, no hay otro muro. Usaron mi muro para hacer al costadito sus cosas horribles. Y entonces Dios dice, no van a profanar más mi templo, no va a entrar más pecado, por eso la puerta se cierra, por eso hay un muro. Ahí está la respuesta, ¿no? Qué duro lo que sucede acá. Es como que nos deja con un sabor un poquito amargo, a decir, pucha, me está mostrando cómo será este templo, pero está cerrado, no es para el acceso. Y entonces, finalmente, aquí se me voy a explayar un poquito porque es hermoso. 47 del 1 al 5, esto lo voy a leer yo. Ezequiel 47 del 1 al 5. Y acá esta conexión la van a hacer ustedes solos porque es muy evidente. Dice, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Complicado, ¿no? A veces como que cuesta entender. Nosotros nos sentamos y dijimos, a ver, ¿cómo es esta descripción? Tenemos entonces el altar, que dice que este río pasaba por la derecha de la parte sur del altar, pero salía hacia el oriente y este río salía de la parte de la parte de abajo del templo, ¿no? Fluía. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta del norte, sale por el norte, y me condujo hasta la entrada oriental, o sea, hacia la puerta de adelante. Nos vamos imaginando el caminito que hace Ezequiel. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, entonces van recorriendo el río hacia abajo, y mientras avanzamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. Pasá por la corriente, y dijo, el agua me llegaba a los tobillos. Era un río bajito. Midió otros 530 metros, y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Había un río que salía del trono de Dios, del templo, del centro, que corría por un lugar particular. Pero tiene una particularidad este río, que no es natural para nosotros. Los ríos crecen por sus afluentes. Si tenemos un río que necesita tener más caudal, ese caudal se hace más grande porque tiene otros afluentes que hacen que el río vaya creciendo, ¿no? En todo caso, si no tiene afluentes el río, lo que sucede es que el río va disminuyendo en su caudal. Se va haciendo cada vez más chiquito hasta un arroyito. Pero esto es al revés. Este río crece pequeñito y a medida que van avanzando, el río se va haciendo cada vez más profundo. Es un río sobrenatural. Es muy raro. O sí. Aparentemente sobrenatural. Bueno, esta característica la vamos a ver en la Biblia después. Y entonces lo otro que ve Ezequiel, vamos a verlo en el capítulo también hay 47, voy a leer desde el 6 al 12.
Dice, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? ¿Estás mirando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces del Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Vayamos conectando. Pensemos en estas palabras claves que va mencionando. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Eneglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos, las ciénagas, no se purificarán, quedarán salados. Los pantanos es donde se estanca el agua. A mí me hace no pensar, me hace pensar en pescadores de hombres. Sí, hay unas conexiones acá preciosas. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Todas estas palabras nos resuenan, ¿no? Vida, árboles frutales, cada mes, ahí están más o menos las palabras que se van repitiendo que resuenan de algo más. Que yo sé que ustedes saben de qué algo más suena esto, ¿no? Hojas para sanidad, frutos, a los lados del río. Bueno, la verdad es que ahora vamos a conectar todo esto, ¿no? ¿Por qué se le dio esta visión a Ezequiel? Este templo que se le dio a Moisés, que después se transformó en el de Salomón, que después es esta visión que es similar a todo lo anterior, es todo un reflejo de un espacio celestial. Dios estaba tratando de a poquito, a lo largo de todo el relato bíblico, entregar pedacitos de a poco, para que podamos ir procesando toda esta información, para hacernos visualizar un futuro celestial. ¿Cómo es el cielo? Nos quería ir mostrando de a poquito lo que nos espera allá. Vamos a hacer una ronda relámpago. Vamos a leer varios versículos. Vamos a ir a Apocalipsis. Gise, estuviste en lo correcto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Entonces, uno detrás de otro. Edu, ¿te puedo pedir los versículos que voy a ir mencionando? Vamos a ir leyendo. Entonces, vamos a empezar. Me pasé. Vamos a empezar 21:10. Apocalipsis 21:10. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Gracias. Entonces tenemos ya repetido de Ezequiel este monte alto. Es otra vez, la ciudad está descendiendo en un monte alto. De paso, todo el lenguaje que está utilizando Juan, su Biblia era el Antiguo Testamento, era la Tanakh, así que conocía muy bien a los escritos de Ezequiel y todos los demás. Y se sirve constantemente del lenguaje y figuras que se utilizan antes para describir lo mismo que está viendo. Entonces tenemos este primer punto, el monte alto. Es un patrón, es como un patrón. Está utilizando lo mismo para que conectemos. Versículo 12. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y a las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Ok, entonces también tenemos un muro y puertas. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. También tenemos un mensajero con un elemento de medición. Versículos 22 y 23. No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ok, acá es un poquito distinto, porque la visión de Ezequiel es sobre un templo que es llenado por la gloria de Dios. Pero acá no hay templo, solamente está la gloria de Dios. Solamente está la presencia de Dios. Lo que hay es una ciudad. Exacto.
pero la ciudad no tiene templo. Versículo 25. Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Ok, otra diferencia. En la visión de Ezequiel había una puerta que se había cerrado y que no se iba a poder abrir más, excepto para dejar pasar a Dios. Acá las puertas están cerradas. Ahora, Abiertas. Perdón, están abiertas. Ahora, ¿para qué la existencia de puertas y un muro si no se van a cerrar? Tiro la pregunta para que la piensen. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, tampoco entonces, igual que en la visión de Ezequiel, tampoco va a haber más profanación, no va a haber esta confianza de ponerse a hacer cosas profanas en la presencia divina. ¿Se acuerdan dónde más había puertas con guardias para cuidar de una profanación? ¿Les suena de algún lado? El jardín del Edén. ¿En? Ella, sí. El jardín del Edén. Muy bien. Se colocaron en el momento de la caída 2 querubines Una puerta. en la que no puerta, había. que no había, se coloca una puerta, dicen, ok, hasta acá, este caminito que llega hasta el árbol de la vida, no van a poder circular más. Y vamos a poner 2 querubines y a una espada de fuego, o un fuego, que va a prevenir que ustedes entren. 22:1. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, reluciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ok, otro río, igual que en la visión de Ezequiel. Y versículo 2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. No me voy a quedar acá, eso te lo voy a dejar a vos, que profundices. Pero vamos a retroceder entonces un poquito y vamos a hablar del agua. ¿Qué les parece que puede significar este río que está fluyendo? ¿Ideas? ¿Se les ocurre algo que puede llegar a significar? Vamos a leerlo entonces. Vamos a buscar Juan capítulo 7. Versículos del 37 al 39. Dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y Juan aclara: con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué clara la explicación, entonces. El agua es el Espíritu. Y con esto en mente, qué distintos se leen los capítulos anteriores de Juan. Vamos a ir a Juan 3. Juan 3, versículo 5, por ejemplo. ¿Se acuerdan que este es el episodio cuando Nicodemo viene a buscarlo a Jesús de noche y le empieza a hacer preguntas bastante teológicas, bastante profundas, y las respuestas de Jesús parecen enigmáticas, como salidas de contexto? Tengamos Juan 7 en mente cuando Jesús le contesta a Nicodemo y dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Opa, distinto. Estamos hablando de la misma cosa. Quien no recibe el Espíritu. Vamos al capítulo 4, versículos 10, 13 y 14. Este es el episodio con la mujer junto al pozo de Jacob. Dice, Jesús le contesta a esta mujer: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Versículo 13 y 14. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, de este pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿No les suena a Ezequiel? ¿No les suena a Apocalipsis? Qué lindas estas conexiones entonces que estamos viendo, que quizás yo antes por ahí no había conectado tanto, ¿no?
esto del río de agua viva siempre me sonaba como una ilusión fantástica del cielo, pero me costaba por ahí entender la profundidad del significado que Jesús, que Dios le dieron en base, ¿no? Y están conectadas todo a lo largo porque vieron que fuimos medio como desde Éxodo hasta Apocalipsis, tocando por todos lados. Volvamos a Apocalipsis entonces 22 y vamos a leer estos versículos que para mí son los más lindos porque por ahí nos llevan un poco a este cielo, a este río, a este árbol. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay una descripción especial para ellos, ¿no? En la Biblia? Ya leímos el 1 y 2, pero lo vamos a volver a leer. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Esta palabra transparente en realidad se puede traducir como brillante, como impactante. Es más parecido que a transparente en el original, pero es como para describir la apariencia del río. Fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Esta descripción, con las conexiones que venimos haciendo acerca del santuario y el candelabro, que simboliza un árbol, que puede simbolizar el árbol de la vida, que también tiene como simbolismo al Espíritu Santo, el candelabro entonces ya no es una simple lámpara en el santuario de Moisés. Es algo más. Es la representación, si queremos saltarnos este paso, es la representación de un espíritu que da vida en la ciudad del cielo, da vida a las naciones por siempre. Los muebles ya no son muebles. Los muebles son los tronos de la divinidad. Estos muebles representados con lo básico que teníamos acá en la tierra, como era oro y madera, son una representación apenas de la silueta de lo que es el cielo, donde reinan los tres. El candelabro no es solo una lámpara, el incienso no es solo un perfume. El aceite no es solo un ingrediente. Todos estos son símbolos de una manifestación divina que nos ayudan a poder acercarnos al cielo y vivir un poquito de esa realidad. Nuestro objetivo con esto es simplemente llamarlos a meditar y a conectar a través de toda la Biblia, por lo menos en estas cosas: el agua, el aceite, los frutos, el pan, los árboles. Se dan cuenta que en la visión de Ezequiel, él no describe un árbol de vida, describe como árboles de vida que van creciendo al costado del río, pero que tienen la misma característica que este árbol de la vida de Apocalipsis, que tienen fruto nuevo cada mes, que sus hojas son para sanidad. Estos árboles que crecen al costado del río son un símbolo de las personas, de los salvos, que se alimentan entonces de este árbol de la vida para siempre. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja y su fruto cada mes y prospera, ¿no es cierto? Salmo 1. Que se alimentan, lo podríamos decir así, del Espíritu de Dios, que es Él quien les da vida. Esperamos que esto que hemos compartido con ustedes pueda quedar en su corazón, puedan seguir creciendo, seguir conectando, compartiéndonos sus ideas también, cuando lo lean, cuando encuentren algo y digan: esto me llenó el corazón, esto la verdad es que nunca lo había visto así. Para nosotros es una bendición estudiar este tema y por eso la queríamos traer con ustedes. Cierro con la cita.
Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Feliz sábado.